sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Hermanos, agradecemos a Dios el tiempo de alabanza y todo este tiempo tan hermoso donde hemos escuchado una presentación de los hermanos y también el hermoso tiempo de la Santa Cena. Lo cierto es que qué deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Es un deleite la Iglesia y es un deleite estar con el Señor cuando uno descubre la presencia de Dios y esa cercanía a Dios. Te das cuenta que no hay nada mejor en este mundo, no hay nada mejor en esta vida, aunque tenemos que luego entrar en los avatares y en los trabajos diarios, pero qué hermoso es venir a la iglesia y poder estar juntos, alabando juntos al Señor, escuchando juntos su palabra. Es un esfuerzo también, así que os merecéis un aplauso porque no siempre es fácil llegar a la iglesia, ¿verdad? Hay cosas, hay dificultades, hay trabas, hay cansancio, pero cuando uno da ese paso, pues dice, bueno, eureka, mereció la pena porque allí donde está el Señor, allí es donde mejor se está, ¿verdad? Mejor que despistados por ahí, ¿no? Haciendo cosas que... Pero bueno, hemos llegado y estamos agradecidos, ¿verdad? Amén. Amén. Estamos agradecidos a Dios que el Señor nos ha traído a la iglesia y estamos dispuestos a recibir su palabra. Bueno, este es otro de los mensajes, porque los anteriores 3 mensajes o 4 hablábamos de eso, de los encuentros con Jesús, de las personas que tuvieron un encuentro con Jesús. Y veíamos que es de diferentes enfoques, de diferente perspectiva, la ministración de Jesús hacia las personas, hombres y mujeres, era diferente dependiendo de cada situación y de cada necesidad. Porque Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre. Entonces Jesús es efectivo, tiene una efectividad 100% de qué es tu necesidad, de cuáles son las necesidades de las personas, de cómo bordear nuestra situación y ayudarnos a salir de nuestra situación para que podamos encontrarle y para que podamos descubrir que hay una forma de vida diferente y magnífica. Entonces Jesús es 100% efectivo. Podemos estar seguros que el Señor en su tiempo, cuando trató con nosotros, fue efectivo, sabía cómo tratarnos, hablarnos, tuvo paciencia. Y nosotros como iglesia tenemos que tener paciencia con los perdidos porque cada uno tiene un proceso, ¿no? No podemos hacer que una planta crezca rápido porque tiene un proceso. Y todos tenemos un proceso hasta que conocemos al Señor. Pero una vez que nos encontramos con Él, ahí la cosa cambia, porque ya la nueva dirección de Jesús hacia nuestra vida ya nos da directrices, nos da formas de caminar, nos da perspectivas de vida, y es entonces cuando tenemos que obedecer. Y tenemos aquí pues el relato de Marcos 10, 17, de este joven rico, que es un relato famoso. Y bueno, dice el 17, quizás hoy no vamos a tener tiempo para tocar todo el tema un poco teológico de todo esto, pero dice que al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando su rodilla delante de él, le preguntó, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes y honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, ¿cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas?
Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. A los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Vamos a tratar de sacar una enseñanza que he estado trabajando en ella, y vamos a sacar primero las características de este encuentro del joven rico, ¿no? Dice que vino corriendo, hincando su rodilla en tierra y diciéndole: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta prontitud de esta persona rica habla de su necesidad, habla de una respuesta urgente para su situación personal. Y fijaros, un rico arrodillado delante de un pobre. Jesús no era pobre, recibía ofrendas, a veces le hacían la comida, allí donde iba le servían. Él no tenía ni casas, no tenía absolutamente ningún tipo de posesión, pero un rico se arrodilla delante de un pobre. ¡Qué contraste! Aquel que es pobre es rico y el que es rico es pobre. ¿Por qué? Porque las verdaderas riquezas tienen que ver con la vida eterna, los valores eternos, la forma de vivir de un peregrino que sabe que va a la ciudadanía que es celestial. Esa es la verdadera riqueza. Y eso era lo que le preocupaba, ¿no? A este rico le preocupaba que toda su religiosidad no quería que habría sido en vano, ¿no? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Sabía que estaba haciendo algunas cosas, pero le dice a Jesús: si falta algo, ¿qué haré? Tenía esa inseguridad en su vida religiosa, ¿no? La inseguridad es algo que está en el ser humano, que es derivada de la falta de verdad y de la convicción profunda de su espíritu de que lo que está haciendo es el camino de la verdad. Entonces, este personaje religioso era un personaje inseguro, que no sabía exactamente si realmente su vida merecía la pena, si estaba en el camino cierto. Y bueno, es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. Yo creo que en algún momento de nuestra vida todos nos hemos hecho, ¿no? Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿qué haré para saber que tú existes y saber que el camino que estoy llevando es el verdadero? ¿Qué haré? Y es una buena pregunta, porque esa pregunta nos lleva a los pies de Jesús. Es una pregunta que nos lleva a los pies de Jesús. Y tenemos que escucharle qué nos dice, como en los otros relatos también hemos visto, ¿no? ¿Qué debemos de hacer para ser salvos? En algunas ocasiones en el Nuevo Testamento se acercaron a Pablo: ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Había una conciencia de inseguridad, de vacío, de falta de entender cuál es la verdad y qué debemos de hacer para ser salvos. Esa es la gran pregunta del ser humano.
Cuando muera, ¿dónde iré? ¿Qué hay allí? Y si no estoy preparado, ¿qué haré para prepararme? ¿No? Es la gran pregunta que todos nos hemos hecho y que en un momento dado, al acercarnos a Dios, Dios nos respondió. Y hay muchas formas, muchas maneras, cada uno se ha acercado a Dios de diferente forma, lo ha entendido de diferente forma, pero Dios nos habla a todos, ¿no? Entonces también cumplía muchas cosas, pero no tenía seguridad. Se sentía justo por lo que hacía. Podemos decir que cuando se justifica delante de Jesús, dice, pero es que yo lo cumplo todo. No mato, no robo, no extorsiono, no adultero. Entonces, bueno, Jesús, aquí tienes un personaje que quizás no vas a encontrar en ningún otro lado. Tú me tienes que dar la bendición porque aquí te presento a alguien que... el orgullo religioso, ¿no? Sin embargo, cumplía muchas cosas, pero como hemos dicho, no tenía seguridad. Parecía salvo. Como él mismo, yo discierno que él mismo diría, bueno, yo soy una persona salva, no cometo grandes pecados, entonces, maestro bueno, entonces, aquí estoy, me vas a decir que sigue igual, ¿no? Que lo estoy haciendo bien. Pero ¿cuántos conceptos equivocados tenemos de Dios? Cuando yo me acerqué a Dios y Dios me descubrió cuántos conceptos equivocados tenía de Él y de lo que Él me pedía y de lo que Él exigía y de lo que Él es. Venimos con una mentalidad a veces religiosa que pensamos que por cumplir es suficiente, o como dice la gente común, no, yo soy bueno, tengo una buena familia, cuido a mi esposa, tengo mis hijos, me va bien, y todo lo que tiene que ver con una mentalidad de que si yo no hago daño a nadie, ¿no? Entonces, pues lógicamente creo que así es Dios. Pero que Dios a veces nos demuestra que no todo lo que pensamos que está bien, y que muchas veces nos faltan muchas cosas en las cuales tenemos que traer a nuestra vida y reconocer que no está, que tenemos que cambiar, ¿no? Así que quería un poco la salvación como algo adicional a sus propios tesoros. Claro, esto es interesante porque la mayoría de las personas, incluso nosotros los creyentes, queremos conjugar los tesoros o conjugar cosas en nuestra vida que no queremos soltar, que no queremos dejar, queremos conjugarlas con la vida espiritual. ¿Me entendéis? Y queremos que sean parte de nuestro bagaje de vida cristiana. Pero nos damos cuenta que no, que Dios es exigente. Dios no quiere que nosotros queramos traer a nuestra vida cosas que pensamos que Él va a bendecir y que no nos vamos a soltar de ellas en ningún momento, ¿no? Así que no podemos tener nada adicional que Dios no pueda bendecir. Hay cosas que Dios va a bendecir y te va a permitir porque son legítimas y son buenas y son normales, naturales, de sentido común, pero hay otras que posiblemente no te las va a tolerar y te va a decir que eso no. Claro, tenemos que estar dispuestos a rendir eso al Señor. Mateo 6... Mateo 6, 24. Dice que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede conjugar. Claro,
Jesús le pidió a este concretamente que lo vendería todo y lo daría a los pobres, pero no lo hizo en otras ocasiones con otros ricos. Dios sabe a quién se lo pide y a quién no. Así que no te asustes, Dios no te va a pedir nada que no vaya a pedirte, ¿no? Entonces, el Señor pide a cada uno y cada uno tiene que saber entender qué es lo que realmente es un estorbo para su vida y que tiene que desprenderse de eso, porque si no, claro, no va a poder seguir a Jesús, ¿no? El tema es que el objetivo es que Él le dijo que tendría esa vida eterna, ¿no? Le dice, sígueme y toma la cruz y tendrás esa vida eterna. Entonces el intercambio de si yo rindo algo al Señor en favor de que realmente los cielos es mi destino y es mi verdadero tesoro. Y ese tesoro, que es más atractivo que cualquier otro tesoro en el mundo, hace que nosotros nos podamos desprender de los tesoros terrenales. Claro, porque no podemos amar a Dios y a las riquezas, pero también podemos, en vez de meter riquezas, no podemos amar a Dios y a mis hobbies. No puedo amar a Dios y tener y vivir ciertas cosas en mi vida. Podemos intercambiar lo que son las riquezas pues, también con otros aspectos que no pueden conjugar con la vida cristiana, ¿no? Y cada uno puede poner el nombre que quiera, la tentación en la cual está sometido, o aquellos aspectos a los cuales uno se tiene que desprender para seguir a Jesús y recibir la vida eterna. Desprenderse de cualquier tesoro terrenal. Eso es idolatría. Y la idolatría sabemos que es muy amplia en todos los aspectos, ¿no? La idolatría no es solamente amar el dinero, sino que la idolatría es amar otras cosas y ponerlas al mismo nivel que el amor a Dios. Y entonces eso, como decíamos, no se puede conjugar. Sí que, bueno, la Biblia nos enseña que la raíz de todos los males es el amor al dinero. A veces podemos estar tan inmersos en el trabajo que no venimos a la iglesia. Queremos más poder adquisitivo y queremos rendir más económicamente porque tenemos objetivos que pueden estar bien, pero si tú sacrificas la vida espiritual por esos objetivos terrenales, entonces no puedes conjugar la vida cristiana, ¿no? ¿Me entendéis? Y es algo que tenemos que hacer, tenemos que desprendernos y pedir a Dios sabiduría para no enredarnos en los negocios de la vida, para no enredarnos en el amor al dinero. Sí, que voy a tener más, sí, pero vas a perder los tesoros espirituales. Entonces cada uno tendrá que valorar lo que quiere y lo que no quiere, ¿no? Y es algo que Jesús le dejó a este rico decidir, pero se fue triste. Esta tristeza que tendría que haber producido arrepentimiento, pues no lo produjo, ¿no? Y ¿cuántas veces nos podemos ser tristes de la presencia de Dios porque no hemos hecho lo que Él ha pedido? No hemos considerado lo que está mal, hemos seguido nuestro camino, hemos querido seguir haciendo las cosas a nuestra manera, justificándonos y pensando que está todo bien y bueno, ya, ¿no? Es un engaño, el engaño de las riquezas. Entonces hay ese atractivo, el tesoro, que es el tesoro que nosotros tenemos que cuidar y proteger, ¿no? Sí que es verdad que aquí el Señor les promete que si lo dejan todo, les promete esa prosperidad material, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto no se dio en todo el Nuevo Testamento, ¿no? Es una manera literal
de decir que aquel que pierda yo le daré 100 veces más. Eso tiene que ver con los rendimientos celestiales, con lo que Dios ha preparado para ti en los cielos, porque tú has invertido en la tierra ese tesoro, ¿no? Eso que Dios te ha pedido, lo has invertido para su reino, que puede ser tiempo, que puede ser otra cosa, dinero también, desde luego, pero que lo pierdes, ¿no? Cuando vemos en el Nuevo Testamento a los discípulos, a los apóstoles, vemos que ellos no consiguieron grandes casas, se hicieron ricos, alcanzaron un status quo social, todo lo contrario. Vemos que no consiguieron nada. Y aquí le dice Pedro, no le dice, Señor, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y está hablando en el versículo 24 que el Señor dice que es difícil entrar en el reino de los cielos, los que confían en las riquezas. Y entonces la pregunta, ¿no?, que Dios le dice, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Significa que es imposible. Aquella persona que está confiando en las riquezas, y las riquezas son sus objetivos, y son sus metas, y adquirir, y poseer, y obtener, aquí dice Jesús que no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no le está dando lugar a Dios. No ama a Dios como debería. Hay otras cosas que le pierden, en las cuales se disuelve en su vida cristiana. Sí, escucha un mensaje por ahí, pero luego su vida está en las nubes, en la luna. Y aquí le dice Pedro, Jesús, he aquí, versículo 28, he aquí que nosotros lo hemos dejado todo. Y era verdad. Habían dejado sus redes, habían dejado sus ganancias, de repente empiezan a seguir a Jesús y no saben dónde van a ir ni qué van a comer. Jesús dice, el que quiera seguir, ven y sígame. Y pues las zorras del campo tienen sus guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no sabe dónde reposar su cabeza. Y nosotros estamos pensando en objetivos nuestros personales en vez de servir a Dios. Porque el Señor ha dicho, preocuparos primeramente del reino de Dios. Las demás cosas Él las dará por añadidura. Y es una de las promesas que nosotros como creyentes de vez en cuando tenemos que aplicar en nuestra vida porque se nos olvida. Y empezamos a priorizar y a cambiar los valores y ahí nos perdemos. Ahí es donde nos perdemos, ¿no? ¿Quién pues podrá ser salvo? Hoy en día en nuestra sociedad, y yo creo que aquí Pedro está diciendo, entonces, si los ricos no entran en el reino de los cielos, ¿quién puede ser salvo? Porque todos confían en las riquezas. ¿Cuál es el Dios de este siglo? Las riquezas, el dinero. ¿Tienes dinero? Tienes poder. ¿Y qué persigue la gente? Las riquezas. Y las riquezas es algo que la gente persigue, y entonces Pedro dice, joder, pero si estamos en una sociedad en que todo el mundo busca de las riquezas, ¿quién va a ser salvo si todo el mundo quiere ser millonario? Todo el mundo quiere tener dinero, todo el mundo quiere tener éxito, todo el mundo quiere... Y estamos metidos en una sociedad en la que a veces es un mal ejemplo para nosotros como creyentes porque podemos entrar en esos mismos valores. Y el Señor quiere que nos libremos de eso. Pero en esta misma promesa del versículo 29 que dice que Jesús iba a prosperar 100 veces más y la vida eterna. Pero también dice, pero con persecuciones y dificultades. O sea que está diciendo que de Él vamos a recibir bendiciones, pero también persecución. Y
Es algo también que tenemos que entender. Servir al Señor va a requerir fuerza de voluntad, porque también la persecución viene, ¿no? Por eso le dice, ¿por qué me llamas? Una percepción que había en este rico es que no tenía sus ojos puestos en Dios. Le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, no hay uno bueno sino Dios. ¿Por qué? Porque la confesión de este joven estaba pensando que un hombre puede ser bueno, una autoridad espiritual puede ser bueno. Y Jesús le dice, no me mires a mí como hombre que me estás mirando, sino solo hay uno bueno, que es Dios. Y qué importante es tener la mirada en Dios, no en los hombres, por muy buenos que sean, o por mucha apariencia que tengan de piedad, o por muchos méritos que hayan tenido en su ministerio, o por muchos títulos que hayan podido hacer. Entonces, él le miraba a Jesús como maestro solamente. Y sin embargo Jesús le eleva a Dios, ¿no? Ningún maestro o predicador puede llevarse la gloria. Debe siempre glorificar a Dios en su vida, por mucho éxito que tenga, ¿no? Pero vemos que hoy en día también el éxito se está subiendo a la cabeza de los ministros. Y se elevan por encima de Dios y tienen la última palabra, y lo que ellos dicen es, en fin, el orgullo ministerial es algo que se está dando, la manipulación del ministerio y un montón de errores que no glorifican a Dios, sino que el hombre se ensalta a sí mismo. Hay un problema hoy en día, ¿no? El problema en el ministerio y el problema en cualquier servicio cristiano son las 3 Fs. La F de las faldas, la F de las finanzas. ¿Cuántas personas caen en las finanzas? Buscan dinero, piden dinero a la iglesia. Y la F de la fama. Yo quiero ser famoso, que todos me aplaudan, se ensaltan. Fijaros lo que Jesús se podía haber dicho, sí, yo soy un referente para ti. Pero le dijo, no, mira a Dios, Él es bueno. Hay algunas personas que dicen, mírame, si yo oro tú vas a cambiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se ensaltan. Jesús no se ensaltó. Podía haberlo hecho porque Él era santo y Él era digno de ser ensaltado. Pero le dijo, mira a Dios, no creas que los hombres te van a dar lo que tú esperas. No creas que yo, con esa perspectiva que tienes de una mirada hacia un hombre, vas a recibir. Mira a Dios. Pero luego Jesús sí que en otros momentos, sí que aceptó la alabanza, la pleitesía, porque Él sabía que era el rey, ¿no? Entonces también tenemos que conjugar que Él no se hizo hombre y siguió siendo hombre, ¿no? Él era Dios y Él se glorificó como Dios también, ¿no? En su vida terrenal. Bueno, he guardado, dice aquí el rico, ¿no? He guardado todo esto. Y escucha bien, porque a veces necesitamos escuchar esto, ¿no? Que el cristianismo no consiste en hacer algo. El cristianismo consiste en hacer algo también por los demás. Y cuando le dijo al rico, anda, vende todo lo que tiene y dalo a quién, a los ricos, no, dalo a los pobres. Entonces la Iglesia también tenemos un ministerio de servicio y de ayuda. Y nosotros como creyentes no nos tenemos que quedar en que soy creyente y estoy guardando todo, sino también esforzarme en a quién puedo bendecir y a quién puedo ser de ayuda, ¿no? Y eso es lo que enseña también el Nuevo Testamento, ¿no? Que
siempre a veces estamos como centrados en hacer algo, en hacer cosas. Pero bueno, también en poder ayudar a los demás, que es lo que tratamos también de hacer, ¿no? Entonces, el cumplimiento también de las normas morales, ¿no? Le dijo Jesús a este hombre que tampoco te va a justificar. Aunque no cometas pecados groseros, tampoco vas a ser salvo, porque muchos se justifican detrás de esto. Soy una persona buena y no cometo grandes pecados groseros, no soy violento, no soy blasfemo. Pero tampoco eso, como sabemos, nos lleva a la salvación. Lo que tenemos que hacer es entregar al Señor nuestro corazón, como también luego le dice, ¿no? Toma, dalo a los pobres y toma la cruz y sigue a Jesús. O sea, que también tenemos que tomar la cruz de Jesús. Y esa cruz conlleva también parte de sus aflicciones y la Iglesia tiene que sufrir parte de esas aflicciones por seguir también a Jesús, ¿no? Muy bien, hasta aquí. Seguiremos hablando el domingo que viene. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, no? También si va a haber cambios, va a haber transformación, va a haber rendición. Vamos a dejar de jugar a ser cristianos y pensar que siendo religioso y escuchando de vez en cuando algún sermón, y no, tiene que ver con cambios interiores también en nuestra vida. Déjanos ver tu poder en nuestra generación.